Mi nombre es Fabián Calle, estamos en esta plácida mañana en San Antonio de Areco para un tema quizá poco usual, que es tratar de entender la vinculación entre el pujante sector agropecuario argentino y la historia argentina. Como siempre, en los colegios, en las escuelas, empezamos con la primera fecha patria que nos enseñan, que es el 25 de mayo. El 25 de mayo lo relacionamos con paraguas, que no había muchos en esa época, con revolución, con héroes, con el intento de un país o de un naciente país de romper con el colonialismo español y empezar una nueva aventura. Éramos básicamente un virreinato subsidiario del principal virreinato que generaba riqueza en España. El agro no existía o tenía un escasísimo rol de supervivencia o de subsistencia para los que cultivaban, y sí había alguna producción ganadera para el consumo interno. La colonia española nos prohibía o no estaba en sus requisitos que nosotros exportáramos materias primas y básicamente nos dedicábamos a hacer el puerto de salida de los minerales. Va a ser a partir de 1810 que el sector agrario, especialmente el ganadero, va a empezar a tomar fuerza. Una tasa de crecimiento pocas veces vista en el mundo. Desde 1810 a 1860 va a tener un promedio de 6, 7, 8% de crecimiento anual. ¿Qué se producía en esa época? Básicamente cueros, carne salada, material para velas, que era muy consumida en Europa. Todavía la producción agrícola no era muy importante, pero empezaba a tomar forma el sector ganadero, que tenía un correlato político. Ese sector ganadero, creciente y pujante, empieza a tener un correlato político. ¿En manos de quién? De uno de los principales hacendados de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que se va a transformar en un factor político central de la estabilidad de la Argentina. La carne empieza a tener un correlato político y muy ligado a los sectores populares. Rosas, su base electoral, su base de poder, era los gauchos, los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué empieza a cambiar? Bueno, internas y pujas entre los dos sectores ganaderos más poderosos, la provincia de Buenos Aires
y el otro sector más poderoso, el litoral. No casualmente, el único caudillo en condiciones de derrocar a Rosas fue Urquiza, el hombre que manejaba, el hombre quizás más poderoso del sector agropecuario en el litoral. A partir de ese momento, la Argentina empieza un proceso de normalización, de institucionalización, la Constitución del 52 que empodera a las provincias del interior, le quita poder a la provincia de Buenos Aires y empodera a las provincias que no estaban dotadas de riqueza agropecuaria. La Argentina, a partir de la década del 60, empieza a interrelacionarse más fuertemente con Gran Bretaña, con el mundo. Empieza a desembarcar las inversiones británicas, básicamente trenes, puertos. La ecuación de la carne empieza a dar espacio a la producción de cierta cantidad de producción agrícola. La Argentina se va transformando en un país agrícola ganadero. Van a llegar una sucesión de presidentes, no de Buenos Aires, sino del empoderado interior. El presidente Sarmiento, de San Juan, el presidente Avellaneda, de Tucumán, y el presidente Roca, también de Tucumán. Básicamente estos últimos dos extienden la frontera agropecuaria con la famosa campaña del desierto. Y se produce, sí, finalmente en la década de los 80 y de los 90, que la Argentina pasa a ser el principal epicentro de inversiones británicas. Para que tengamos una idea, el 40% de las inversiones británicas extranjeras en el mundo se radican en la Argentina y especialmente en la zona pampeana y en la zona del litoral. La Argentina empieza a constituirse en el principal abastecedor de alimentos, de carnes y de cereales de la principal potencia mundial, Gran Bretaña. En síntesis, la Revolución de 1810, la independencia en 1816, son dos hitos políticos que tienen una inmensa repercusión en la matriz económica que va a tomar la Argentina. Sin la Revolución y sin la Declaración de la Independencia, no se hubieran abierto los mercados para nuestra producción. El Reino de España no tenía previsto que la Argentina o su virreinato del Río de la Plata fueran abastecedoras de alimentos. Como dijimos, nuestra matriz pasaba por ser casi un intermediador parasitario entre la plata del Alto Perú y Europa. A partir de la independencia, a partir de la ruptura del reino con España, esa Argentina, esa proto-Argentina, todavía desorganizada, sin constitución, con señores y caudillos feudales que gobernaban, va a ir tomando forma poco a poco lo que se va a constituir en pocas décadas, a final del siglo XIX y principio del siglo XX, en uno de los 2 o 3 mayores exportadores de alimentos del mundo.